Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Historia de Chile, Mole y Pozole, parte 2, aprendizaje esperado. Reconoce los aportes de españoles, indígenas, asiáticos y africanos en la conformación de una nueva sociedad y cultura. Vamos a conocer elementos prehispánicos, españoles, africanos y asiáticos que se encuentran en nuestra cultura. Los mexicanos tenemos raíces de pueblos originarios, también tenemos una raíz española que llegó con la conquista y se impuso en el periodo colonial. También nos trajo elementos como el idioma que hablamos la mayoría de los mexicanos, costumbres y tradiciones que se pueden observar en la actualidad. Somos producto del mestizaje. Durante la época colonial, en lo que era la Nueva España, hubo africanos quienes fueron traídos para trabajos forzados o como personas que venían como esclavos. También se asentaron grupos de población asiática que principalmente practicaban el comercio. La mezcla de todos estos grupos y sus prácticas culturales son la base de la diversidad de identidades que conforman nuestro país. En pantalla estás observando la imagen de una marimba. La palabra marimba viene del idioma bantu, que es la lengua que se habla en una parte del continente africano. Al parecer marimba significa algo así como muchas maderas que se pueden golpear. La marimba la trajeron los africanos, sin embargo, no se parece a las marimbas actuales la que los africanos trajeron, ya que en 1850 sufre cambios. Un chiapaneco de nombre Manuel Bolán Cruz se le ocurrió ponerle patas a la marimba para que en vez de que se tocara sentado se pudiera tocar de pie y así aumentarle la cantidad de teclas, por lo que el sonido cambió y lo hizo aún más complejo. Actualmente la marimba es un instrumento muy conocido en varios estados de México, principalmente en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las pinturas murales también forman parte de la mezcla cultural, del mestizaje cultural. En este caso vemos una orden franciscana que llegó a evangelizar, en este caso son los frailes franciscanos. Ahora ya no se construyen grandes basamentos piramidales y grandes explanadas, ahora se construyen iglesias. Los habitantes de los pueblos originarios eran quienes elaboraban las pinturas, las esculturas, quien hacía los trabajos forzados para construir las iglesias. Bajo el mando de los españoles, plasmaban elementos de su cosmovisión. En ese tipo de creaciones, muchas veces disfrazaron sus símbolos. Por ejemplo, en el mural de este convento, donde se les impuso la religión cristiana, los indígenas no perdieron la oportunidad de mantener parte de su identidad y colocaban parte de sus símbolos. Este tipo de combinaciones se conoce como arte tequitqui. Es una fusión entre el arte mesoamericano y el europeo, tanto en las imágenes y esculturas como en la técnica. El reto de hoy: dibuja o ilustra la ofrenda que acostumbres a colocar en tu comunidad e identifica los elementos indígenas, africanos, españoles y asiáticos que la conforman. Te vas a sorprender del mestizaje que hay en nuestras prácticas culturales. Asignatura Matemáticas, cuadrículas grandes y pequeñas, aprendizaje esperado, desarrollo de un algoritmo de multiplicación de números de hasta 3 cifras por número de 2 o 3 cifras, vinculación con los procedimientos puestos en práctica anteriormente, en particular diversas descomposiciones de uno de los factores. Continuaremos trabajando la multiplicación y el cálculo de área de rectángulos. Resolvamos el siguiente problema. Hay que reparar un piso que está dañado y necesitamos saber cuántas losetas o azulejos son los que tenemos que reparar, pero son demasiadas y es muy difícil contarlas una por una. Encontraremos una forma sencilla de contar y encontrar el área que ocupa ese espacio. De esa manera será más fácil comprar el material para reparar el piso. Observa la imagen. ¿Qué puedes hacer para saber cuántos cuadros hay en la imagen sin tener que contar uno por uno? Lo que tienes que hacer es contar cada una de las filas y la cantidad de cuadros que tiene cada fila y luego cuenta cuántas filas hay. De esta manera puedes ver que son 8 filas de 13 cuadros, es decir, 8 veces el 13. ¿Qué operación de matemática puede resolver esto? Una multiplicación. 8 por 13 es igual a 104. En la página 103 de tu libro de desafíos matemáticos se presentan algunos ejercicios como el anterior. Recuerda contar el número de filas del eje vertical y el eje horizontal. En este caso hay 4 por 5. Para el segundo caso tendremos 8 por 5, mientras que en el tercero vamos a tener 4 por 7 y en el último 8 por 7. Es muy sencillo. Ahora solo tienes que anotar el resultado de esas multiplicaciones. El reto de hoy: platica con tu familia sobre lo que aprendiste hoy y no dejes de resolver el último desafío de tu libro de desafíos matemáticos.
Asignatura Español. Preguntemos, ¿qué quieres ser de grande? Aprendizaje esperado. Recupera información a partir de entrevistas. Énfasis. Selecciona un tema de interés y busca información sobre el mismo para identificar aspectos en los que se puede profundizar mediante el diálogo con un experto adecuado. Durante esta sesión seleccionarás un tema de interés, es decir, algo que te guste y de lo que quieres saber más. Un tema muy interesante podría ser, ¿qué quieres ser de grande? ¿Te gustaría ser constructor de robots, policía, astronauta, futbolista? En la página 74 de tu libro de lengua materna encontrarás una tabla que puedes ir completando con lo que vayamos observando. Esa tabla tiene 4 columnas principales. ¿Ya las observaste? La primera dice tema, la segunda razones por las que les gustaría saber más acerca del tema, la tercera personas a las que se les podría preguntar sobre el tema y la última razones de dicha elección. En la primera columna debes escribir ¿de qué te gustaría saber más? Por ejemplo, de la robótica. ¿Por qué te gustaría saber más acerca de la robótica? ¿A quiénes crees que le podamos preguntar sobre el tema? ¿Por qué crees que entrevistar a un ingeniero, a una ingeniera en robótica es lo mejor para saber del tema? Con base en la información anterior, la tabla quedaría de esa manera en su primer apartado. Otro tema podría ser el de los animales prehistóricos que habitaron en el territorio que hoy ocupa nuestro país, los dinosaurios. Entonces la tabla se observaría de la siguiente manera. Podríamos llenar el tercer espacio con el espacio, es decir, con lo que hay en el espacio exterior. Entonces la tabla podía quedar así. Entonces esta tabla la vas a llenar dependiendo de tus gustos o de los temas de los cuales quieras conocer más. Asignatura Ciencias Naturales. El ciclo del agua. Aprendizaje esperado. Describe el ciclo del agua y lo relaciona con su distribución en el planeta y su importancia en la vida. Énfasis. Analiza y explica el ciclo del agua en la naturaleza, procesos de evaporación, condensación, precipitación y filtración y su relación con los cambios de la temperatura. Hidrógeno y el oxígeno. Son partes que forman parte del aire. ¿Te parecen familiares los nombres de estos átomos? La molécula del agua es H2O. Esto significa que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta molécula es la parte o partícula más pequeña en la que se puede dividir el agua, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso. Aunque si esta molécula se divide ya no es agua, sería gas hidrógeno y gas oxígeno por separado. El agua es omnipresente. Fluye por todo el planeta, por eso se dice que está en todas partes, se mueve por todos los ecosistemas. En tu libro de Ciencias Naturales, página 82 y 83, encontrarás información relevante sobre el ciclo del agua. En la tarjetita también te dejo un video para que aprendas más acerca del ciclo del agua. Las nubes están formadas por gotitas muy pequeñas de agua que subieron en forma de vapor y que estaban en ríos, lagos y mares. En ocasiones, al ver el aspecto y color de las nubes, se puede pronosticar que va a llover. Pero ¿te has preguntado por qué llueve? El movimiento del agua alrededor del planeta es el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Por ello se encuentra en la naturaleza en cualquiera de los 3 estados físicos. El agua de los océanos y los lagos se evapora. El vapor sube a la atmósfera y se condensa en diminutas gotas de agua que dan origen a las nubes. Cuando esas pequeñas gotas se enfrían, pueden formar cristales de hielo. Entonces comienza la precipitación. Cuando algunas gotas se juntan, se vuelven más grandes. Por eso cae la lluvia. En otras ocasiones, si se enfrían de manera muy rápida, se solidifican y caen como nieve o granizo. Una parte del agua de lluvia que se cae se infiltra en el suelo y restablece los mantos acuíferos y los manantiales. El agua que fluye en los ríos puede estancarse en un valle y formar lagos o descender hasta los océanos. Así comienza el ciclo del agua. Es un proceso importante porque la mantiene en constante circulación. El reto de hoy, reflexiona y contesta cuáles medidas propones para cuidar el agua. Tu respuesta la puedes plasmar en un dibujo, en una historieta o en un cartel para compartirlo con tu maestra o maestro. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!